Quiero saber si las láminas están perfectibles, están vistas. Sí, doctor. Ya, ok. En realidad estaba programada como síndrome bronquial, ¿no? Pero yo creo que para darle un poquito más de contenido, tenemos que hablar sobre síndrome de las vías aéreas. Pues les explicaba la vez pasada que existe una vía aérea superior, la vía aérea alta, que es patrimonio de los otorrinos, pero que es importante que nosotros conozcamos todo lo que puede acontecer en ese trayecto, en toda esa zona anatómica importante, porque está correlacionado netamente con la vía aérea inferior. Entonces, sería iluso y tonto no hablar de la vía respiratoria alta. Entonces, en general, digamos que la vía aérea es un término un poco macro en donde encontramos varios sistemas, ¿no? Todos los sistemas que hemos hablado, y el sistema bronquial, que es el tema que hoy día nos convoca, es parte de este capítulo, de esta clase, y que fundamentalmente es importante porque es el transporte, es el medio, el medio que permite que fluya o que pase el elemento importante que es el aire, en cuyo contenido está el oxígeno, que vamos a captar desde el ambiente, desde la atmósfera, hasta llegar hasta el punto final, su destino final, que son los alvéolos. Entonces, todo este sistema de conducción vendría a ser realmente la vía aérea, tanto la vía aérea alta como la vía aérea baja. ¿Ok? Si entendemos así la figura, vamos a poder explicarnos muchos aspectos que suelen acontecer en todo este tracto desde el punto de vista anatómico. Y entonces es importante recordar características anatómicas tanto de la vía aérea superior como de la vía inferior. Entonces recordemos que hay una vía aérea superior donde hay coanas, donde hay fosas nasales, donde hay elementos naturales de defensa que se encuentran ahí como elementos que van a permitir calentar el aire que nosotros inspiramos o traemos del exterior hacia la vía aérea. Entonces, estos elementos son los que van a primero tratar de adaptar a que este aire no sea nocivo a la vía aérea y se adapte a nuestro sistema. Y va a haber una serie de elementos más de defensa naturales, pelos, vibranos, etcétera, que van a originar que el aire se vaya purificando o que vaya entrando lo estrictamente necesario. O sea, un aire o un oxígeno con un 21% aproximado de porcentaje, más el correspondiente a nitrógeno y a otros gases. Entonces, todo ese aire que ingresa por la vía aérea alta proseguirá por la vía aérea baja y va a seguir una serie de procesos por los cuales presentarán obviamente una serie de trastornos patológicos que van a afectar toda esa zona, pero cuyo punto final, cuyo objetivo final es la hematosis, ¿no? O sea, llegar el aire, el oxígeno al alvéolo, a la pared alvéolo capilar, donde se produzca el intercambio oxígeno-CO2, y eso nos permita vivir y que todo el sistema funcione. De más está decir que este sistema de transportes va a ser asiento de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, todo este sistema que es a base de tubos y que van a tener diversos calibres, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta el final van a suceder una serie de cambios desde el punto de vista estructural, anatómico, y van a ir disminuyendo el diámetro de la luz del bronquio hasta llegar a presencias pequeñísimas, como son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, alvéolos, etc. Bueno, pero en la parte, digamos, primaria de todo el sistema, estos tubos que son
de tamaño mayor, como la tráquea, de tamaño mediano, como los bronquios principales, y van disminuyendo su diámetro, su luz, de acuerdo a cómo se vayan subdividiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a acontecer, desde el punto de vista fisiopatológico, dos fenómenos. Primero, que va a producirse un fenómeno a nivel de la luz, del diámetro, ¿correcto? La luz del diámetro se puede obstruir porque fundamentalmente este es un problema de tipo obstructivo. O sea, si queremos definir qué cosa es un síndrome viaria, es simplemente un aumento de la resistencia al flujo de aire, ¿correcto? Y entonces ese aumento de resistencia está originado porque puede haber problemas a nivel de la luz del diámetro del, del bronquio, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque pueden producirse una exacerbación o una excesiva producción de moco, originando tapones, provocando obstrucción, y esa producción de moco puede ser local, o en caso de una rinitis alérgica, por ejemplo, o puede ser generalizada, ¿no? Cuando tenemos una bronquitis crónica, etcétera, donde hay gran producción de moco. Entonces, estos elementos son importantes porque producen un aumento de la resistencia. También otros elementos que pueden producir obstrucción son los cuerpos extraños, y ni qué decir los tumores de tipo endobronquiales, ¿no? Pólipos, tumores propios de la vía aérea que pueden originar obstrucción en la luz. Pero también hay otro fenómeno que sucede en estos tubos, es lo que puede acontecer en la pared del tubo. Saben ustedes que la pared tiene unos elementos histológicos que ya se han revisado en la clase anatómica, cuando hicieron revisión anatómica de la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la pared está constituida por una serie de elementos anatómicos, desde un epitelio, ¿no?, seguido de tejido conjuntivo, hasta tener músculo liso, ¿correcto? El músculo de la pared de este bronquio se puede contraer, lo que se llama broncoconstricción, el famoso músculo de dehiscencia, si ustedes recuerdan su clase de anatomía. Ese músculo se cierra y provoca pues disminución también de la luz del bronquio por problemas netamente en la pared. ¿Y qué otra cosa más puede acontecer en la pared? Que se inflame la mucosa de la pared. Caso de la bronquitis aguda, bronquitis crónica. La pared, que es el epitelio constituido, se edematiza, se inflama, se llena de leucocitos, etc., se engruesa la pared y también origina disminución de la luz. O sea, dos fenómenos juegan un rol importante. Edema en la parte interna, producción de moco, y en la parte externa, si se quiere, en la pared del bronquio, una contracción del músculo respectivo que produce broncoespasmo. Entonces, recuerden también ustedes que conforme vamos bajando de la vía aérea superior a la vía aérea inferior, se van a ir cambiando los constituyentes anatómicos, ¿no es cierto? Primero vamos a encontrar cartílagos a nivel de tráquea, de bronquios principales, cartílagos, músculos, colágenos, y conforme vamos disminuyendo internamente a nivel de los tubos también aparecerán epitelios, ¿no es cierto? El epitelio ciliado y las células productoras de moco, como las glándulas del Lieberkühn, etc. Entonces, estas divisiones que también se están dando paralelamente en el labio bronquial, toda la dicotomización que se origina, también va a ir cambiando progresivamente la estructura de esos bronquios, a tal punto que los cartílagos van a ir desapareciendo para dejar únicamente músculos que van a ir de menos a más. Y esta composición sobre este elemento es donde se van a producir las enfermedades que después vamos a comentar. Bien, entonces, esto es lo importante, que entiendan la fisiopatología, qué es lo que va a acontecer y qué es lo que va a suceder en todas estas estructuras anatómicas de las cuales vamos a estudiar. Y no se olviden que existen dos movimientos, que es la inspiración y la expiración, ¿no es cierto? Una que es
activa netamente la inspiración, donde hacemos trabajar todos los músculos que comprometen el aparato respiratorio, sobre todo los inspiradores, y que contraen la caja torácica, aumentan el volumen de la caja torácica, generando pues lo que se llama una presión negativa. Esta presión negativa que se origina dentro de la vía aérea va a ser mucho mayor que la presión que está en el parénquima circundante a ese tubo. Por lo tanto, va a producir esto que genera un aumento del diámetro bronquial. Entonces, nosotros cuando inspiramos, tomamos aire hondo y profundo, lo que estamos produciendo es incrementando la presión negativa y originando un aumento del diámetro bronquial. Lo contrario ocurre cuando hacemos la expiración. Cuando expiramos, lo que actúan ahí son los músculos respiratorios, relajan totalmente el sistema, lo llevan a un estadio inicial. ¿Y qué se origina en ese momento? El volumen pulmonar en general disminuye y origina que la presión dentro de la cavidad torácica aumente, sobrepasando un poco la presión que existe dentro de la vía aérea. Y esto originará obviamente una disminución del diámetro. ¿Ok? Entonces, con la inspiración, durante la inspiración, aumento del diámetro bronquial. Durante la expiración, el diámetro bronquial disminuye por efectos de juegos de presiones negativas, etc. Bien, entonces, al final, todos estos cambios que suceden en la pared, en el intersticio, en el parénquima pulmonar que rodea el bronquio, van a originar una serie de alteraciones que van a producir lo que se llama atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo es cuando se comienza los alvéolos a llenar excesivamente de aire, como el caso del enfisema, ¿no es cierto? Que ya después vamos a comentar qué cosa es el enfisema. Ese atrapamiento de aire va a originar durante la expiración, en términos, digamos, fisiopatológicos, hiperinsuflación. Cuando hay atrapamiento aéreo, llámese asma, llámese enfisema, llámese POC, se va a producir lo que se llama al final una hiperinsuflación dinámica que a la larga va a producir cambios estructurales en la anatomía del sujeto que la posee. Ahí comienzan ustedes a ver el famoso tórax en tonel, aumento de los diámetros antero-posterior que trata de igualar al diámetro transverso del tórax. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo todo se va produciendo la fisiopatología y va determinando cambios estructurales en la anatomía del sujeto. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto es como entradita, o para que entrar en tema, entonces vamos a hablar ahora sobre la clase que nos han programado. Los objetivos de la clase es identificar síntomas del aparato digestivo, del aparato respiratorio, perdón, signos y síntomas del aparato respiratorio, y determinar cuáles son las características de los síndromes de la vía aérea. ¿Ok? Los síndromes respiratorios que ya los conocemos, de los cuales hoy día vamos a tocar el síndrome bronquial. Existen parenquimal intersticial pleural mediastinal y vascular, que probablemente ya los hayan trabajado o los vayan a trabajar. De más decir que la historia clínica es el 70%, juntamente con estas herramientas que son inspección, palpación, auscultación y percusión. Esos dos elementos nos dan el 70% del diagnóstico. Esta es la revisión anatómica que ya hemos hecho. La vía aérea superior consta desde la fosa nasal, en las coanas, toda la vía aérea hasta el cartílago de la tiroides. Todo esto es competencia de la vía aérea superior. A partir del cartílago de la tráquea ya comienza la vía aérea inferior, con todos los constituyentes anatómicos que hemos dicho, con los cartílagos que van a ir desapareciendo, apareciendo nuevamente esta estructura muscular, etcétera, ¿no? Esta es una revisión de la anatomía que ustedes ya la han hecho en la primera clase.
Importante remarcar que los bronquios, la tráquea y los bronquios principales se van a ir dicotomizando conforme van avanzando, van dividiéndose, ¿no? Una en dos, una especie de arbolitos. Y tenemos los bronquios lobulares y los bronquios segmentarios hasta la dicotomización 3. Y a partir de la cuarta ya empiezan los llamados bronquiolos respiratorios, ¿ok? O los bronquiolos terminales, 4, 5, 6, 7, hasta la dicotomización 16. Todo esto son bronquiolos terminales. A partir del 17, de la división 17, empiezan los llamados bronquiolos respiratorios, 18, 19, 20 los conductos, 21, 22, 23 los alveolos los sacos alveolares hasta llegar al alveolo, ¿no? Unidad fundamental de la respiración. Los signos, acá está una base de datos de todos los signos y síntomas del aparato respiratorio que podemos escuchar o que podemos obtener cuando hacemos una buena anamnesis. Faltan algunos datos acá, evidentemente, pero acá están intermezclados, intercalados los de la vía aérea superior y vía aérea baja. Entonces es importante, cuando hablamos de cianosis, eso es competencia tanto de la vía aérea alta como la vía aérea baja, ¿no es cierto? Puedo tener una cianosis por un atragantamiento, un cuerpo extraño a nivel de la tráquea, un pedazo, en un niño, una canica, o en un adulto, un pedazo de carne que ha comido y se atraganta y se ahoga y hay cianosis, eso se ve con asfixia correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, estos síntomas son importantes recabarlos, obtenerlos, manejarlos, conocerlos, qué significa cada uno de ellos, disnea, tos, cornaje, expectoración, utilización de la musculatura respiratoria accesoria. Cuando uno utiliza la musculatura accesoria es sinónimo de que uno está en insuficiencia de tipo respiratoria o ventilatoria, perdón. Respiratoria es términos más gasométricos. Uno habla de insuficiencia respiratoria, no es lo mismo que insuficiencia ventilatoria, ojo. La ventilatoria es donde la estructura netamente anatómica que constituye todo lo que es el sistema respiratorio. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria es un problema ya de gases, de equilibrio del medio interno, de presiones de oxígeno, de presiones de CO2, de pH, etc. Tiraje, elemento importante que tenemos que encontrar en todas estas estructuras, línea de reposo, línea con todas sus variantes y todas sus clasificaciones, las sibilancias, los roncantes, los crepitantes, los subcrepitantes, los soplos, los dolores retroesternales, la taquidia, la bradidia, el pulso paradójico, y acá sí falta el signo de Litter y el signo de Huber, que por eso digo que está incompleta esto. Bien, entonces vamos a tratar de definir. Cuando hablamos de síndrome bronquial, netamente son una serie de patologías o afecciones que van a alterar estas estructuras que acabamos de mencionar con características anatómicas, biopatológicas, y que van a determinar que disminuya la luz el calibre de la luz bronquial y que origine una dificultad para el ingreso o salida del aire. En síntesis, esto en castellano simple, elemental, significa el cuadro de síndrome bronquiales. Ahora, todas estas patologías pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Cuando es aguda estamos hablando de bronquitis, cuando es crónica estamos hablando de bronquitis crónica, de bronquiectasias, cuando es de tipo intermitente estamos hablando de broncoespasmo, de asma. Cuando es más crónica, estamos hablando de enfisema. No olviden que el enfisema y la bronquitis crónica son los dos elementos que están comprometidos y que al final llevan al EPOC. Y por último, el EPOC, que es el camino final, ¿no? Este es el estadio final de un inicio de una serie de cadenas que van a acontecer en un paciente. Definamos qué cosa es bronquitis crónica porque el fenotipo clínico que debemos saber es importante, porque si no, ¿cómo diagnosticamos, no? Proceso agudo,
difuso y que generalmente es autolimitado. No se olviden eso. Bronquitis aguda es un cuadro que dura 7 días si es viral, o puede durar 2 semanas a veces, si es dependiendo del tipo de virus, y a veces hasta 3 semanas si está agregada una bacteria. Pero generalmente está asociado a un cuadro viral, en el 80-90% de los casos. Decimos que es aguda, difusa y autolimitada, ojo. Por eso es que cuando vemos cuadros virales que hacen todos los niños, fiebre, Disney, lo ven Disney, lo examinan y ustedes escuchan unos sucrepitantes en las bases de un niño de 4, 5, 6 años, no se desesperen, eso es normal, es una bronquiolitis originada por el, por el, por el virus correspondiente que está afectando a la mucosa bronquial, obviamente, y que produce un cuadro de tos, inicialmente sin expectoración, pero con los días puede ocurrir ya expectoración. Entiéndase que hay mayor producción de moco, y entonces ya el paciente comienza a tener flemita, y las flemas ustedes las tienen que catalogar de acuerdo al color. Ya han hecho ya semiología de la tos y de la flema, ¿no? Y entonces, esto habitualmente dura 3 semanas, ¿no? 15 días o 3 semanas. Decíamos que el 50-90% de los casos de bronquitis son origen viral. Influenza, en este caso actualmente en nuestro medio es el coronavirus, la parainfluenza, adenovirus y otros rinovirus, que son la causa de este proceso. Y más raramente, cuando ya la cosa está un poco complicada y existe algo preexistente, pueden agregarse otras bacterias tipo Mycobacterium pneumoniae, tipo Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus. ¿Ok? Pero este es un 20% de los niños que hacen bronquitis o de los adultos que hacen bronquitis aguda. La fisiopatología es muy simple, hay una respuesta inflamatoria frente al proceso, al agente etiológico, en este caso virus o bacteria, la infección del epitelio. Entonces el epitelio se inflama, se edematiza y se descama. Hay una desnudación prácticamente de todas las células epiteliales, ¿no? Más la presencia de neutrófilos con sus elementos que producen y comienzan a cambiar la coloración ya del moco y la flema, ¿no? Ustedes saben que el color y la flema lo da la acción de los neutrófilos que llegan a la zona con el fin de bloquear el foco infeccioso, pero dan como consecuencia de sus elementos bioquímicos producir el cambio de coloración. Entonces, en esta mucosa desnudada, descamada, la membrana basal va a quedar libre, libre, y se va a infiltrar de linfocitos. Entonces origina edema de la mucosa y producción de mucho moco. Entonces se comprometen las glándulas mucosas. ¿Ok? Entonces, producción de moco en exceso, en forma excesiva, produce obstrucción de la luz del bronquio. ¿Ok? El cuadro clínico, ya lo hemos dicho, puede cursar con fiebre, con dolores articulares, mialgias, a veces tos seca. Ahora el virus está dando con mucha rinorrea, que dura 2, 3, 4 días, un poquito de cefalea, no tanta fiebre, el coronavirus no da fiebre ahora, y en lo que da 37, llega a 38 nomás. Entonces, todo este proceso dura 3, 4, 5 días y pasa la fiebre, pasa la rinorrea, pero queda la tos, ¿no? Una tos seca inicialmente que después es productiva y esa tos productiva se va a prolongar en el tiempo, 1 semana o 2 semanas más. Si uno examina a estos niños, va a encontrar siempre toda la variedad de estertores húmedos y estertores secos. Va a encontrar roncantes, sibilantes. Hay una alteración en los tiempos de la relación inspiración-expiración. Hay un alargamiento de la expiración en relación con la inspiración y podemos encontrar de repente unos sucrepitantes también. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir que eso es algo que en el tiempo debido va desapareciendo.
¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la clínica, evidentemente, el cuadro de tos. Si uno quisiera ser un poco muy pedagógico y dijera, pues no, acá lo importante es aislar el agente etiológico. Muy bien, ¿cómo aislamos el agente etiológico en un virus? Mientras tomamos la muestra, mientras hacemos el hisopado, mientras enviamos el hisopado, y depende del día que hemos tomado la muestra, y lleguen y lo procesen, a los 7 días recién, 7 o 10 días, vamos a tener la respuesta de qué virus es, etcétera. Para ese tiempo el paciente ya está recuperado. Entonces, de nada me vale aislar el agente etiológico, es como gastar polvo en gallinazo, porque al final me va a dar la satisfacción de decir qué virus fue, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, al paciente le hace gastar un poco más, un examen de esta naturaleza cuesta, mm, no cuesta cómodo, es un poco caro, de tal manera que a veces es un poco tener paciencia y tener la seguridad que es un cuadro viral por la clínica. Ojo, tampoco puedo confiarme, ¿no? Porque si yo encuentro que el niño lo estoy examinando, sigue con fiebre, sigue más disneico, le tengo que tomar una plaquita de tórax para descartar que no tenga un foco neumónico y no haya hecho un foco de condensación. Si eso es así, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Y es un niño que parece hasta hospitalizarse para manejar mejor el cuadro y descartar que no haya presencia bacteriana. Bueno, como no se dispone de pruebas complementarias definitivas, el enfoque se le da, que se da es descartar otras enfermedades muy probables o muy parecidas en vez de confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? Confirmar el diagnóstico significa esperar el resultado del estudio molecular, si se quiere, del cuadro viral. Diagnóstico diferencial, definitivamente una bronquitis aguda tiene que hacerse con una neumonía, como le dije anteriormente. Entonces una placa de tórax nos va a ayudar mucho para hacer esa diferenciación y poder estar tranquilos frente a él. También podríamos, digamos, hacer diagnóstico diferencial en pacientes que ya tengan de fondo un cuadro asmático y sobre el cual hayan hecho un cuadro viral, ¿no? Pasamos a la bronquitis crónica. Definición de bronquitis crónica. No me vayan a decir que la bronquitis crónica es una bronquitis aguda que no se ha curado en 4 semanas y que está en un mes, como viene la mamá y dice, doctor, mi niño, mi paciente, etcétera, le dio el COVID y tiene ya quedó con tos, ya tiene una tos crónica y una bronquitis crónica, porque le ronca el pechito. Y ellos mismos hacen el diagnóstico. Y también algunos médicos pueden hacer ese tipo de diagnóstico, ese tipo de evaluación, pero no, este es un error. Bronquitis crónica se define como aquel evento, aquellos eventos que se producen durante 3 o 4 veces en el año, durante 2 años consecutivos. Es decir, ¿cuáles son los eventos? Tos, expectoración, tos con abundante expectoración y probablemente mucopurulenta. ¿Correcto? Entonces yo tengo un paciente que se enfermó en enero, vino por tos, fiebre, con flema, amarilla, verde, y con dificultad respiratoria, con una saturación baja, lo internan al paciente, 6, 7 días, antibióticos, etcétera, purificantes, un poquito de oxígeno, y el paciente se va de alta a los 15 días mejorado. Está un mes bien, pasa un segundo o tercer mes y nuevamente viene con la misma historia, que se tomó una gaseosa o hizo cualquier disparate y nuevamente regresa con la misma sintomatología. Segundo ingreso. Igual, 20 días. La otra viene al final del año con tos y expectoración mucopurulenta y a veces con rasgos hemoctóicos. Nuevamente se evalúa, el paciente se interna, se le da tratamiento, etcétera. Se le saca del proceso. Está tan delicado que pasa a cuidados intermedios, que pasa a cuidados intensivos. Se le saca, se le logra sacar del proceso, se le da de alta. Ese es y ese mismo proceso, durante 2 años, eso se llama bronquitis crónica.
¿correcto? Entonces, tengamos claro el concepto y no cataloguemos ni etiquetemos a los pacientes en forma equivocada. ¿Por qué es importante definir qué cosa es una bronquitis crónica? Porque es una patología que va camino, la evolución va camino a un EPOC. El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un estadio final, es un estadio multisistémico, no solamente está comprometido el pulmón, sino todos los órganos del sistema, donde hay una gran discapacidad tremenda y una dificultad y una disnea tan severa, con una obstrucción irreversible al flujo de aire, una resistencia y un aumento de la resistencia al flujo de aire tan grande que al paciente prácticamente lo inmoviliza y lo vuelve dependiente de oxígeno. Es un paciente que no puede vivir sin oxígeno. Le quitan el oxígeno y se va. ¿Ok? Entonces, importante el tema, sí. Y después vamos a hablar más adelante cómo podemos diferenciarla de otras patologías, sobre todo del enfisema. Entonces, esto EPOC, con el tiempo, un bronquítico crónico, un episodio, 2 episodios, 2 años, 3 años, 10 años con esta historia, puede llevar a un cor pulmonar y a una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué razón? Porque el paciente comienza a hacer hipertensión pulmonar, ¿correcto? Y al hacer hipertensión pulmonar, comienza a hacer insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces habrá hepatoesplenomegalia, habrá edema de miembros inferiores y el paciente hace una insuficiencia cardíaca del lado derecho y que lo va a llevar al final a un cor pulmonar. Ese es un camino. El otro camino del bronquítico crónico, que en el trayecto, en la evolución de su enfermedad, se produzca una serie de alteraciones a nivel celular dentro de la estructura del epitelio de sus bronquios y se produzca metaplasia, alguna displasia típica y lo lleve a un proceso neoplásico. ¿Ok? Todo esto, la etiología de esta bronquitis crónica, generalmente en países que no necesariamente son los nuestros, porque acá el consumo de tabaco es mínimo, pero en Latinoamérica, países como México, Colombia, Argentina, Uruguay, el mismo Chile, el consumo del tabaco es extremadamente alto. De tal manera que esto está asociado al humo del cigarrillo, definitivamente. Bien lo que les estoy diciendo, ¿no? El factor primordial es la irritación permanente producida por la inhalación de sustancias como el humo del tabaco y cualquier otro tipo de polvos orgánicos, inorgánicos que tengamos en el ambiente. Hay que tener en cuenta, sobre todo, la historia ocupacional de estos pacientes, ¿no? Para poder determinar frente a qué elementos agresores se ha enfrentado durante toda su vida, sobre todo la parte respiratoria. Entonces, estos pacientes, ¿qué cosa hay? Hipersecreción de moco en la grandes vías con hipertrofia de glándulas submucosas de la tráquea y los bronquios producen moco, 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 moco. ¿Ok? Síntomas importantes, tos persistente y productiva. Tos persistente y productiva. Bronquitis crónica. ¿Podríamos confundirlo si queremos hacer un diagnóstico diferencial con una bronquiectasia? Sí, el bronquiectásico también tiene generalmente tos matutina y tos nocturna a veces, pero durante el día a veces su tos no es tan frecuente, como en cambio el bronquítico crónico sí. Ese tose a toda hora y en todo momento. Entonces, lo importante de estos pacientes con bronquitis crónica es que desde el punto de vista funcional no tienen muchos síntomas, solamente su tos y expectoración. Y cuando está infectada la expectoración por bacterias, por pseudomonas, por bacterias intrahospitalarias, generalmente tienen un aliento, una característica especial, la expectoración de estos pacientes, ¿no? Pero, ojo, no tienen disnea, caminan normal. O sea, la disnea de esfuerzo no se les presenta juntamente con la tos persistente y productiva. Esta disnea se presentará al final del camino, cuando el paciente ya está en sus últimas fases, ahí se presenta la disnea y ya está en camino de época. Con el paso del tiempo, otros elementos después aparecen como también
En esos elementos, al final, hay hipercapnia, o sea, un retenedor de CO2, hay hipoxemia severa y discianosis. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que la bronquitis crónica, por qué se produce? Ya volvemos a repetir. Una exacerbación de las células cartiliformes de las vías pequeñas, producción excesiva de moco, y esta producción de moco favorece la obstrucción de la vía respiratoria, y es más, este moco este, hace o estimula la proliferación de virus y bacterias que en conjunto, sumado a las bacterias más el moco, hacen que los macrófagos, que son los elementos defensores de la vía aérea, disminuyan, no sean eficientes, pierdan movilidad y obviamente no produzcan la labor que tiene que hacer un macrófago, que es destruir cualquier elemento extraño. ¿No es cierto? Es el primer elemento de defensa. Bien, ¿con quién hacemos diagnóstico diferencial? Ya dijimos, ¿no? Con pacientes con bronquiectasia fundamentalmente, con pacientes con EPOC, o sea, ¿un bronquitis crónico ya llevó EPOC? No, todavía está en fase de bronquitis crónica, entonces hay que hacer diferenciación. ¿Un paciente con insuficiencia mitral se puede confundir con una bronquitis crónica? Sí, porque estos pacientes tienen tos, expectoración y a veces hacen hemoptisis. Pero la insuficiencia mitral es tos, expectoración y pueden rasgar sangre. Son las únicas valvulopatías que rasga sangre. Y después las bronquiectasias, ya después vamos a hablar sobre las bronquiectasias, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias, fundamentalmente, micosis si la paciente viene de la zona de célula, de una zona donde predominan estos elementos. Y ni qué decir del tromboembolismo pulmonar. Y llegamos a las bronquiectasias, ¿recuerdas? ¿Qué cosas son? Simplemente es un problema de tipo anatómico, una dilatación, una deformación de las estructuras de los bronquios, ¿sí? Dilataciones anómalas e irreversibles de todos los bronquios cartilaginosos de tamaño mediano. Hay destrucción de todo el componente muscular y del componente elástico de la pared bronquial, de tal manera que el bronquio, que normalmente es así, que está sostenido pues, por su pared externa, sostenido por sus músculos, etc., estas bronquiectasias producen el efecto de las infecciones frecuentes, recurrentes y permanentes, van a producir al final su daño, ¿no? Van a destruir los cartílagos, los músculos, el colágeno que existe ahí también, y deformará todos estos sistemas tubulares. Entonces tendremos bronquiectasias saxiformes de diferentes formas, y eso originará todos con mucha expectoración. Ahora, ¿por qué se produce esto? A veces genéticamente, ¿no? Hay enfermedades que están asociadas a alteraciones primarias de la escalera mucociliar. En la fibrosis quística, por ejemplo, el síndrome de Young, la disquinesia la primaria. Estas enfermedades son congénitas y son las que desde que nace un niño ya tiene estos problemas de bronquiectasias. Y al final son pacientes que tienen una pésima pronóstico y una evolución bien tórpida con medicamentos desde que nacieron esos pobres niños hasta que el día que se van. Después, cuando hay problemas en nuestro sistema inmunológico, cuando nuestra respuesta inmunitaria está alterada, cuando en los casos primarios, cuando hay déficits anticuerpos específicos, o cuando está adquirida, ¿no? Cuando el paciente que tiene portadores de SIDA o de HIV o de leucemia o tiene algún tipo de neoplasias, etcétera, o que están recibiendo quimioterapia, etcétera, estos pacientes también podrían presentar estas alteraciones. Y ni qué decir de la toferina. Por eso que es importante poner esta vacuna en los niños.
Pacientes que no son vacunados en la tosferina probablemente en el futuro sean esos tosedores crónicos con flema y van a tener bronquiectasis. Uno generalmente en nuestro medio, la bronquiectasia en adultos lo ve como secuela de procesos inflamatorios crónicos tipo TB, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está por acá? Debe estar la TB. Acá está. Postinfecciosas. La TB y los micobacterios no tuberculosos también. Esto es lo más frecuente que nosotros vemos en adultos. En el piso tenemos varios pacientes que tienen hemoptisis, tos y tienen bronquiectasias. Y son pacientes que deben ser operados si no siguen sangrando, y vienen por hemoptisis fundamentalmente. Entonces, miren todas las causas que hay que investigar cuando un paciente les da la historia de tos con expectoración mucopurulenta durante las mañanas, sobre todo cuando se despiertan o a medianoche cuando están durmiendo. Entonces, esto es lo que hay que investigar, ¿no? Si ha habido TB, si ha habido micobacterias, si el paciente ha tenido algún foco neumónico necrosante por estafilo, por pseudomonas, etcétera, si ha tenido tosferina, si tiene problemas inmunológicos, si tiene alteraciones primarias, y esto generalmente es genético, entonces si hay que preguntar a la mamá, papá, al familiar, alguien tuvo algo similar y van a decir, y por ahí va a saltar el dato, sí, la mamá y el abuelo tienen lo mismo. Enfermedades congénitas, otras enfermedades como la colágenopatía también van. La artritis reumatoidea, el LES, la enfermedad de Crohn, esta enfermedad de tipo digestiva, se pueden asociar a bronquiectasia. O sea, la bronquiectasia es una patología que yo lo puedo encontrar asociado a otras enfermedades sistémicas, como estas pertenecientes a reumatología. Este es el cuadro clínico: tos crónica con producción de grandes secreciones. Esa tos empeora cuando el paciente se acuesta sobre el lado afectado. Hay disnea, dificultad para respirar, fatiga, qué sé yo. Hay a veces hemoptisis, tos con expectoración con sangre. El paciente pierde peso. Y también otra característica, aparte de la tos con expectoración y producción de grandes cantidades de secreciones, también es la halitosis, ¿no? Un mal aliento del paciente. Y lo más característico es su coloración, media violácea, azulejo. Por eso estos pacientes le dicen pacientes azulados, etcétera, por la cianosis que suele presentar. ¿Cómo se diagnostica la bronquiectasia? Antiguamente se hacía procedimientos como broncoscopía o broncografía, se introducía una sonda por vía nasal con sulfato de bario. Estoy hablando de los años 80. Cuando yo llegué al hospital Hipólito Unanue, hacían así las broncografías. Muy traumáticas, ¿ah? Realmente muy traumáticas. Una mañana se demoraban para hacer una broncografía. ¿Y cuál era el objetivo? Determinar en qué lugar estaba sangrando el paciente, porque venían por hemoptisis masiva, moderada, recurrente, que ya tenían N hospitalizaciones y la única solución era la cirugía. Pero para entrar a cirugía uno tiene que saber qué cosa va a extirpar. Y para eso se hacía el estudio contrastado para determinar qué lóbulo o qué segmento va a salir. Han pasado los años, la tecnología ha llegado y con las tomografías de alta resolución con sustancia de contraste se dibujan perfectamente, ya no hay necesidad de poner ninguna sonda al paciente. Se coloca una sustancia de contraste por vía endovenosa y se acabó el asunto. Se dibujan todos los bronquios y todo el sistema y uno puede hacer el diagnóstico fácilmente. Pasamos al asma bronquial. Es un trastorno inflamatorio, no se olviden eso, y reversible. Remarquen eso, reversible e inflamatorio. ¿Que tiene una base genética? Sí. Y que origina episodios muy repetitivos de sibilancia, de disnea, de dolor torácica y tos, ¿no? 4 signos importantes: tos, dolor torácico, sibilancias y opresión y disnea. Entonces, esto, patología del asma, que no la vamos a hablar ahora porque esto es tema de del siguiente semestre. Miren, pues nada más es esto, ¿no? Esta es una vía, un tubo normal, un bronquio normal. Este es un tubo con
con crisis asmática, con proceso asmático. ¿Cómo ha disminuido la luz, el lumen, la luz del diámetro, el diámetro del bronquio, con edema marcadísimo de la pared, un edema, proceso inflamatorio, etcétera? Y esta es una vía respiratoria durante un ataque asmático, una crisis asmática. Se cierra de tal manera que la cantidad de flujo de aire que ingresa es extremadamente pequeña, que puede producir el paciente hipoxia severa, con paro cardíaco, con toda una evolución tórpida y fatal. Cuando el paciente llega a este estado es que ya no puede más, no respira más, está agotado, sus músculos expiratorios no dan más y hay que pasarlo a una máquina o unidad de cuidados intensivos para que la máquina le ayude a darle el soporte de oxígeno y de aire que necesita para seguir viviendo. Este es el cuadro clínico del asma. No lo voy a mencionar porque este es patrimonio del paciente, pero es importante que los síntomas que ustedes hemos dicho, de tos, disnea, dolor torácico, sibilancias, se presentan en forma diurna, en forma nocturna, y también hay unos elementos importantes que sirven para valorar el asma, que es la espirometría, haciendo sobre todo la parte del volumen respiratorio forzado al primer segundo, igual que la variabilidad del flujo específico, ¿no? O sea, del flujo del, del paciente. Entonces, los síntomas se van a presentar de día y de noche y si uno los cataloga de acuerdo a estos cuadritos, puede ser intermitente, puede ser persistente. Y el persistente aún así dividirse en leve, moderado y severo. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a leer cada cuadrito, se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo es el intermitente? Menos de una vez a la semana. Casi está sintomático y sus pruebas de función respiratoria son normales entre ataque y ataque. O sea, la espirometría es normal. Eso no quiere decir que no sea asmático, ojo, sino que simplemente es intermitente. En las noches ese paciente, ¿cómo es el intermitente? Se presenta menos o igual a 2 veces al mes. O sea, tiene cuadro de crisis asmática 2 veces al mes máximo. Y si le hago un volumen respiratorio forzado, una espirometría es mayor o igual o no, en cifras normales, 80%. O sea que de 80 a 100 es lo normal. Y su variabilidad es menos del 20%. Para hacer diagnóstico de asma, la variabilidad tiene que ser más del 20%. Y acá hay leves también, moderados y en los persistentes, igual, ¿no? Ya esto después lo van a estudiar. El asma, de acuerdo a la agente causal, cuando uno hace el interrogatorio, pues hay que determinar si un paciente es asmático es atópico, que es lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Generalmente empieza en la infancia, en la edad pediátrica, y los alergenos suelen ser ambientales, alimentarios, y respuesta cutánea, y siempre hay antecedentes familiares. La mamá es rinítica, el padre es alérgico, la abuela es asmática. Algo por ahí van a ustedes a reclutar en su información. Entonces es una asma atópica. También existe la llamada asma no atópica, donde está asociado más a procesos infecciosos virales. Se inflama la mucosa a partir de virus. Esos virus tremendos que a veces hay en la infancia y que marcan para toda la vida a un paciente y lo reduce prácticamente el umbral de los receptores que tiene a nivel de los sistemas tubulares y reduce su umbral de tal manera que cualquier elemento irritante va a provocar esa reacción. ¿Me entienden, no? Entonces, hay una respuesta también cutánea y, sin embargo, acá no hay antecedentes familiares. La mamá nunca fue alérgica, el papá ni el abuelo, ni por el lado del padre ni por el lado de la madre. No hay alergia, no hay asma, no hay rinitis. Y este es un asma no atópica. Cuando uno pregunta, ¿y de niñito estuvo enfermo? Sí, bien enfermo era este chico, doctor. Lo hemos internado en el 2 de mayo, en el niño, qué sé yo, varias veces. He estado 15 días con el asma. Bueno, era un cuadro viral que al final compromete esas vías, ¿no? Y a partir de esa fecha ese niño hace cuadros repetitivos
de procesos asmáticos o de broncoconstricción. Después existe un asma por fármacos, ¿no? Por antiinflamatorios fundamentalmente, ¿no? Los AINES, entre ellos el ácido acetilsalicílico, es el principal causante de asma. A un asmático le dice, toma ibuprofeno para la fiebre y lo revientan, porque ahí le calman el dolor, pero le provocan un asma de la pitri. Asma ocupacional es aquel asma que se presenta cuando está en relación con el trabajo que uno realiza, ¿no? Inicialmente puede ir virgen, sin ningún tipo de alergia, pero conforme van pasando los años, los meses, etcétera, el paciente se va sensibilizando y cada vez se va sensibilizando más de tal manera que ya no tolera al final ni estar 1 minuto o 5 minutos frente a ese elemento alergizante que hace el cuadro de asma. Entonces, vapores, polvos orgánicos, inorgánicos, sustancias químicas, todas estas son causantes de este tipo de asma ocupacional. El paciente que labora en papeles, que trabaja en textilería, el paciente que trabaja en metalurgia, que trabaja vendiendo gasolina, que vendiendo, qué sé yo, gas, lo que sea, son pacientes que, ustedes pregunten, y generalmente tienen su sibilancia, su DINE y tienen su asma. ¿Ok? Entonces eso es importante recordar cuando uno hace la historia clínica. La fisiopatología, ya dijimos, es un proceso inflamatorio donde intervienen células como el TH2, linfocitos y los mastocitos y una serie de mediadores químicos que van a producir ese fenómeno de broncoconstricción. ¿Cuáles son? La histamina, prostaglandina 2, los leucotrienos. Todos estos elementos provocan que el bronquio se cierre, se disminuya su luz, su volumen y obviamente hagan cuadro de asma bronquial. ¿Qué fenómeno ocurre? La hiperrespuesta bronquial es la tendencia que tiene todo el sistema, toda la bronquia a producir broncoconstricción excesiva frente a cualquier estímulo. O sea, yo tengo un paciente que lo meto al aire, está en un taxi, el taxista tiene aire acondicionado a todo meter. El chiquito comienza a tener tos, se le cierra el pecho, y empieza con sus silbidos y le da su cuadro de asma. Eso se llama hiperrespuesta bronquial rápida frente a un elemento alergizante feroz. Cuando uno quiere probar eso, utiliza algunos mediadores que provocan ese fenómeno. Por ejemplo, la histamina, someto a un paciente a ejercicios y ese estrés desde el punto de vista físico puede originar también broncoespasmo, ¿no? Hay jugadores de fútbol que arrancan y a los 10 minutos de iniciar el partido se paran en la cancha y comienzan a jadear, las manos en la cintura y le falta el aire. ¿Qué pasó? El paciente no calentó bien, o mucho aire, mucho frío, esos cambios bruscos de temperatura hacen que el paciente reaccione de esa manera, se le cierra el bronquio, ¿no? Por eso a esos pacientes se les recomienda utilizar, pues, por ejemplo, un beta-2 tipo salbutamol media hora antes de que inicie su partido, ¿no? Esa es una droga perfectamente aceptada, no es doping. Entonces, cuando hablamos de asma, todo esto que ven acá es el interrogatorio que tienen que hacer ustedes. Tienen que preguntar por cómo se presentan los síntomas, si son diurnos, nocturnos, están asociados a otros factores, etcétera, si lo provocan actividades físicas o no, qué factores encadenantes asociados han observado, si hay infecciones paralelas, o sea, si yo, me da el asma cada vez que me da una gripe, me da el asma cada vez que me voy a Huancayo, hace frío por trabajo. Me da el asma cuando me pongo a jugar futbolitos sin calentar. Me da el asma cuando tomo AINES. Me da el asma cuando después de un examen de neumología saco 0,5, ese estrés y esa emoción me deprime, me dicen un broncoespasmo. Antecedentes familiares de atopía, asma, rinitis, limitación de las actividades físicas, ausentismo,
¿Qué es lo que provoca el asma? Siempre ustedes pregunten a sus pacientes asmáticos. ¿Va al colegio frecuentemente? No. Generalmente son chicos que faltan. Los trabajadores son los que faltan más a sus labores, a sus actividades cotidianas. Son un personal muy especial que hay que tener en cuenta para valorarlo. A veces uno puede valorar fríamente este tipo que va o falta 5 o 6 veces a la semana y al final se entera que es un asmático a todo meter y el pobre no puede ni caminar, ¿no? La gravedad de los síntomas y los tratamientos que utilizan, ¿no? Si te dicen que el paciente ha estado mal así, ha usado un beta 2, ya tienes una ayudita, ¿no? El beta 2 lo ayudó. Y cuando usas el inhalador te pones bien. Sí, doctor. Ah, ya. Asma bronquial se diagnostica con su función pulmonar y con acciones gasométricas. Siempre va a haber una hipoxemia, va a haber una hipercamia y una acidosis respiratoria en el caso de gases. Y en la función pulmonar ya hemos dicho, va a haber un, una, a ver, un índice de tifenio, o sea, la relación BF1 sobre la capacidad vital forzada disminuida. Y si eso sometes a hacer y un BF1 disminuido, lo estimulas con beta 2 nuevamente y después de 400 microgramos de haber recibido nuevamente a los 20 minutos repites la prueba, vas a observar que en esta segunda prueba, en la espirometría, su BF1 que estaba, por ejemplo, en 70, sube más del 20 y 30%. O sea, si es más del 12%, es una buena respuesta, significa que hay variabilidad. Y si es en números, en CC, si es más de 200, también estamos hablando que es una buena respuesta. Ese paciente se cataloga como un asmático. Y esto es lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la espirometría normal, miren usted. Esta es una espirometría por entidad, BF1. Este es el BF1, se mide de acá hasta acá. Y miren el paciente asmático, el BF1. Ha disminuido tremendamente comparado con este que es normal, ¿no? Debe estar entre 80 y 90 y este debe estar en 40. Entonces, la obstrucción parcial provoca disminución en volumen respiratorio forzado al primer segundo, así como otros componentes. Y eso es fundamental para hacer el diagnóstico, ¿no? Ya lo vimos. ¿Con quién hacemos diagnóstico diferencial? Con EPOC, con reflujo gastroesofágico. Esto es muy importante que recuerden. En niños, esto causa asma, causa consulta palmar, lo lleva al médico, el médico asma, asma, asma. Pero es raro, no hay otros elementos de dónde cogerse, pero se comporta como un asmático, lo examinan y hay sibilancias. Cuando comienzan a estudiar mejor, este paciente tiene un reflujo gastroesofágico diagnosticado, les hacen endoscopía, etcétera, le diagnostican, corrigen el problema y se acabó el asma. Hiperreactividad, disfunción de las cuerdas bucales, insuficiencia cardíaca, obesidad, trastorno del sueño, el síndrome de apnea sueño, importante, la tuberculosis. Todas estas enfermedades se pueden hacer diagnóstico diferencial con asma, así como la paciente con deficiencia alfa-1 antitripsina. Y estas enfermedades que son casi ya, desde el punto de vista pediátrico, son enfermedades casi genéticas, ¿no? Diferencia entre bronquitis crónica y enfisema. Vamos a la parte que nos compete ahora. Ya hemos hablado de la clínica, ya los he puesto en autos. Ahora vamos al paciente. Yo tengo un paciente que tiene bronquitis crónica o enfisema. ¿Cómo hago la diferencia? Desde el punto de vista de inspección. A ver, vamos a ver. El paciente con enfisema será un paciente que tiene más disnea versus el enfisematoso donde predomina
La disnea no es lo más característico. ¿Ok? Entonces, en este cuadro se valora la disnea. ¿Dónde es más frecuente? En el enfisema. En la bronquitis crónica, cero o casi nada. La tos, ¿es más frecuente en el enfisema? No. El paciente con enfisema no tose. En cambio, el bronquitis crónico tose como loco, ¿no? Mañana, tarde y noche. Segunda diferencia. La expectoración. ¿El enfisema expectora? No. Casi nunca. Él solamente tiene disnea. Entonces, en cambio, el bronquitis crónico expectora, pues mañana, tarde y noche, dijimos. ¿Cómo es el tórax del enfisematoso? En tonel, diámetro anteroposterior igualado al diámetro transverso. ¿Y cómo es el tórax en el paciente con bronquitis crónica? ¿También en tonel? No, es un tórax normal. ¿Y qué hay respecto a los ruidos respiratorios, al examen físico, a la auscultación? En el enfisema no vamos a encontrar murmullo respiratorio o van a estar disminuidos en el peor de los casos. Mientras que en el bronquitis crónica es normal, van a encontrar inspiración, expiración, de repente algún roncante por ahí, otro o algún sibilante, pero en líneas generales es normal. Entonces, para remarcar bien la diferencia, el enfisematoso es un soplador rosado, según algunas literaturas, es un paciente blanquito, rosadito, mientras que el paciente con bronquitis crónica es un paciente azulado, cianótico, pues se dicen abotagado azul, ¿ok? Entonces, repasemos, disnea muy grave en el enfisematoso, la disnea es leve en el bronquítico crónico, la tos se presenta muy escasamente y se presenta al final después de la disnea grave. En cambio acá, en el bronquítico crónico, la tos es el primer elemento que se presenta junto con el esputo abundante y purulento y que promueve infecciones bronquiales a repetición y causa hospitalización frecuente. Lleva al paciente a insuficiencia respiratoria o ventilatoria a respiración. Mientras que el paciente con enfisema, su disnea es grave, tiene poca tos, el esputo es escaso, infecciones bronquiales es raro, es muy raro que un paciente con enfisema se interne. Ellos no tienen síntomas más que su disnea. Y la insuficiencia respiratoria en etapas terminales sí, cuando ya el paciente está bien avanzado, ya observamos esto. Y generalmente el paciente es un paciente soplador rosado, se dice porque es medio coloradito. La posición y la actitud que toman estos pacientes también es importante. Vamos a ver la siguiente lámina. Miren, cómo es la posición de un paciente con enfisema? Casi semisentado, sentado, semisentado, y apoyándose con las dos manos sobre las rodillas. O sea, no se tira para atrás, el tórax no lo pega a la silla, a la zona posterior, sino está como semisentado y apoyándose las dos manos sobre los muros. Esa es la posición típica de un paciente con enfisema. Es asténico, adelgazado, brazos largos, flaco, ¿no? Ha perdido mucho músculo y utiliza los mecanismos accesorios de la respiración. Si nos acercamos, vamos a ver que está usando el esternocleidomastoideo, que está usando todos sus mecanismos, sus músculos respiratorios accesorios. Vamos a encontrar al paciente con taquimia y con una expiración prolongada, ¿correcto? Taquimia con expiración prolongada. La inclinación que les hablaba yo de la anterior de la posición de sentado, la ingurgitación yugular que también le mencioné, el tórax en tonel, y el tórax en tonel tiene horizontalización de las costillas, el tiraje intercostal inferior y punto. ¿Ok? También vamos a ver los dedos hipocráticos, como dije la vez pasada, uñas en vidrio de reloj, dedos hipocráticos. Este es el paciente de la bronquitis crónica. Mi inspección, miren, es un tipo algo obeso, gordito, con facies cianótica, azulado, por eso dice azulado,
La cianosis periférica también se ve en las manos, miren ustedes. Es un pícnico, gordito, excedido de peso, cianótico. Su frecuencia respiratoria es normal en reposo, pero si lo hacen ustedes deambular, caminar, hacer esfuerzo, se va a agitar, ¿no? Pero muy poco comparado con el enfisematoso. Está normal con su frecuencia respiratoria y no utiliza los músculos accesorios. En etapas tardías de estos casos, los pacientes ya se tornan con trastornos de conciencia, estuporosos, cianóticos, por los mismos cambios que existe ya la retención del PCO2. Todo eso hace que su comportamiento desde el punto de vista de conciencia se altere, se edematice, miembros inferiores con una serie de varices inferiores, edemas periféricos, probablemente cor pulmonar con hepatomegalia, esplenomegalia y una hipertensión pulmonar también, probablemente incrementada. Entonces, eso es el camino que lleva un paciente con enfisema. Este es un cuadrito de palpación, percusión y auscultación, donde vamos a hacer alguna diferencia entre enfisema y bronquitis, ¿no? En el enfisema y el signo de Dressler. El signo de Dressler es un signo más cardiovascular, que está asociado con hipertrofia del ventrículo del lado derecho. Cuando ustedes palpan a nivel del ángulo epigástrico, palpan el impulso del ventrículo derecho, pueden asociarse a esto al signo de Dressler, pero más existe el signo de Litter y el signo de... ahorita me acuerdo. Entonces, estos signos a la palpación es lo que vamos a observar, mientras que en el bronquitis crónico podemos encontrar edemas y una pulsación fija en el borde inferior del izquierdo del esternón. A la percusión que vamos a encontrar en el enfisema, resonancia, hiperresonancia. Acuérdense ustedes que cuando uno percute un tórax hasta, hasta la altura de la 10ª costilla, percute el pulmón, aire en el pulmón, y a partir de ahí uno hace inspirar al paciente y puede bajar unos 6 centímetros más, inspirar, expirar, y baja 6 centímetros más, o mejor dicho, 3 centímetros, y al final son 6 centímetros los que baja el diafragma. Entonces, esa movilización implica que hay un descenso de las bases y encontramos hiperresonancia. Y si queremos percutir la imagen cardíaca, va a haber una especie de disminución de la matriz. Uno podría creer que el corazón se ha reducido de tamaño, de volumen. No, no es eso. Es simplemente el grado de enfisema que tiene este paciente. Mientras que en el bronquítico crónico es sonoridad normal. En la ocultación, el paciente con enfisema, el murmullo va a estar abolido. Recuerden que hay pared alveolar destruida y se van uniendo las paredes destruidas, juntándose con otros alveolos rotos y se van formando las bulas, ¿no es cierto? La retención que después va a significar, desde el punto de vista hemodinámico, una cosa muy importante. Entonces, ¿qué más encontramos en el enfisematoso? El murmullo disminuido y podríamos encontrar algunos sibilantes y algunos estertores de burbuja. Mientras que en el bronquítico crónico encontramos roncos, gruesos, sibilantes, fundamentalmente, y un galope diastólico derecho, signo de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Bien, entonces, ya lo vimos, ya lo vimos. Esta es la placa, una placa de tórax de un paciente. Miren, esto está esta zona hiperaireada, donde no hay trazos ni de vaso, ni de bronquio, ni de nada, simplemente aire. Es un aumento acá, es un área enfisematosa. Y esto es un volumen de pulmón que está originando una bula y que está originando un desplazamiento de estos elementos
de la zona iliaca, que son la zona broncovascular, que los está rechazando y está haciendo que, como que se vean aumentados de tamaño de la trama broncovascular por un elemento que está empujando estas estructuras. Igualmente acá se ve un aplanamiento de los semidiafragmas. Por último llegamos al EPOC. ¿Qué cosa es el EPOC? Limitación persistente al flujo aéreo. Es progresivo y poco reversible. Ojo que este término poco reversible, ténganlo en cuenta porque los fenotipos han ido cambiando. Hace 10 años era irreversible. Actualmente se dice es poco reversible. O sea que dan lugar a que ciertos pacientes con EPOC puedan mejorar con corticoides, etcétera, y mejorar inclusive sus cifras funcionales. ¿Y eso qué significa? Que el EPOC entonces es poco reversible. Entonces, cuando uno se echa a buscar, ese es un paciente que antes tuvo asma, en sus primeros estadios, primeros años de enfermedad tuvo asma, después se le trató como asma, mejoró, evolucionó perfectamente bien y llega un determinado momento y a determinada edad que el paciente sigue con su cuadro clínico y ya no responde al tratamiento habitual de asma, no responde a los broncodilatadores ni a los corticoides, ni a ningún otro fármaco que se adicione en estos casos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este es un paciente caso puente de asma, de reversible se pasó a irreversible, o sea, va camino al EPOC. Entonces, estos pacientitos se caracterizan porque tienen esa característica, ¿no? Que algunos estamos encontrando que tienen, que su limitación no es tan, persistente, ¿no? Y que algunos pueden progresar de forma lenta e inclusive encontrar mejorías, ¿no? Es poco reversible asociado a una reacción inflamatoria exagerada de la vía aérea y del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tabaco, inhalación de todos los elementos orgánicos y inorgánicos que ya conocemos. Ok, la inhalación de partículas provoca respuesta inflamatoria en todos los individuos y por razones genéticas de individuo la intensidad de esta respuesta está aumentada en los fumadores que desarrollan EPOC. La fisiopatología crónica poco reversible. Cuadro clínico de EPOC, disnea de esfuerzo, que se presenta a los 50 años para arriba. Acuden a consulta solamente porque les falta el aire e interfiere en su actividad diaria, cotidiana, deportiva, y son pacientes que tardan en llegar, pero al final llegan porque han sido fumadores, porque han tenido bronquitis crónica, porque han tenido una serie de enfermedades que no le han dado la mayor importancia y al final terminan en esto, ¿no? Entonces, clínicamente un EPOC puede tener sibilancias, en algunos casos sí, sobre todo cuando la disnea nocturna se presenta en pacientes asmáticos. Y creo que esto es todo lo que hasta este momento se le podría dar de información. Entonces, ¿qué encontramos en la época de la inspección? Todo esto que se ve en una placa de tórax normal, ¿no es cierto? Se invierte y se aplanan los semidiafragmas. Esto se aplana, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Si existe hiperinsuflación, lo que hemos estado hablando, la percusión torácica, cuando hagamos percusión, vamos a encontrar un aumento de las vibraciones vocales en lo que se llama timpanismo. Entonces vamos a encontrar un pulmón timpánico tanto de vértice hasta la base. Y cuando ocultemos a estos pacientes,
el murmullo va a encontrarse disminuido, ¿correcto? Y el tiempo expiratorio va a ser prolongado. Es decir, es un paciente que ya está en el estadio final de todo este proceso obstructivos crónicos y que está llegando a lo que se llama un EPOC terminal, ¿no? Donde el murmullo no se escucha, el tiempo expiratorio es prolongado, encuentras roncos, sibilantes, y este es un candidato para trasplante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de EPOC con espirometría, como les expliqué anteriormente? Que hay pacientes que ha consumido tabaco y tiene disnea, tos, expectoración, y con una espirometría forzada que se plantea en estos casos se confirma la presentación de una alteración ventilatoria obstructiva por debajo de 70%. ¿Ok? El diagnóstico diferencial del EPOC con otras enfermedades que limitan el flujo aéreo es asma bronquial, bronquiectasia, bronquiolitis bronquiolata, ya lo dijimos. Y eso es todo. Palabras finales y o preguntas. ¿Aló? Parece que no hay preguntas, doctor. O sea, todos son unos sabios. ¿Puedo preguntar yo entonces? ¿Asimilaron la clase de tal manera? ¿O están durmiendo? Bien. Si no hay preguntas, chicos, los que están conmigo en práctica, trabajaremos estos temas y el resto